El Islam y el cristianismo son dos de las religiones más influyentes del mundo actual, y sorprendentemente, sus raíces se entrelazan en el mismo punto de partida, el jardín del Edén, con Adán y Eva. Ambas, junto con el judaísmo, son reconocidas como religiones abrahámicas, ya que comparten la creencia de que el profeta bíblico Abraham fue uno de los patriarcas fundamentales de su fe. Sin embargo, a pesar de esta raíz común, existen profundas diferencias doctrinales, históricas y espirituales que vale la pena explorar. En este video, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Secretos Bíblicos, donde profundizaremos en las divergencias entre estas dos grandes religiones. A lo largo de nuestra serie, hemos abordado la historia del Islam y los orígenes del profeta Mahoma, lo que generó muchas preguntas y comentarios. Por esa razón, hoy nos adentraremos en un análisis directo de las diferencias clave entre el cristianismo y el Islam. Así que si eres cristiano o musulmán, o simplemente tienes curiosidad por aprender más sobre las religiones del mundo, este video es para ti. No olvides dar like si te gusta aprender sobre estos temas y suscríbete al canal Secretos Bíblicos para no perderte ningún contenido revelador en el futuro. Comencemos. En primer lugar, es importante comprender qué define al cristianismo como religión. Los cristianos creen en la divinidad de Jesucristo, a quien consideran el Hijo de Dios encarnado. Según su fe, Jesús vivió en la tierra como una manifestación humana de Dios Padre. En cambio, los musulmanes creen en Alá, palabra árabe que significa Dios, y consideran que sus enseñanzas fueron reveladas palabra por palabra al profeta Mahoma a través del arcángel Gabriel. Para los musulmanes, Mahoma no es solo un profeta, sino el último y definitivo mensajero de Dios. Actualmente, el cristianismo es la religión con más seguidores en el mundo, alcanzando aproximadamente 2.400 millones de creyentes, lo que representa alrededor del 32% de la población global. Le sigue el Islam con cerca de 1.900 millones de fieles, es decir, un 23% de la humanidad. Juntas, estas dos religiones representan más de la mitad de la población del planeta, lo que demuestra su enorme impacto en la historia y la cultura humanas. Ambas han moldeado civilizaciones, sistemas políticos, estructuras sociales y concepciones del bien y del mal a lo largo de los siglos. Si analizamos su origen como religiones organizadas, el Islam surge entre los años 610 y 622 d.C., cuando Mahoma comienza a recibir revelaciones en la Meca. El cristianismo, por su parte, se consolida como una fe estructurada entre los años 28 y 33 d.C., tras la crucifixión y resurrección de Jesús. El término cristiano simplemente hace referencia a alguien que cree en Dios y en Jesucristo como su Salvador, confía en su gracia y vive siguiendo sus enseñanzas, que se basan en el amor, la misericordia, el perdón y la compasión hacia los demás. En cambio, el Islam es una religión monoteísta que establece un sistema cultural y civilizacional centrado en la sumisión a la voluntad de Dios. El término Islam proviene de la raíz árabe SLM, que significa paz, pureza y obediencia. Sus seguidores se llaman musulmanes, lo que literalmente quiere decir los que se someten. En cuanto a los lugares de culto, los cristianos se reúnen en iglesias, catedrales, capillas o incluso en sus propios hogares para adorar a Dios. A través de la oración, la lectura bíblica, el canto y la reflexión espiritual. La adoración cristiana puede tener lugar en cualquier lugar, siempre que el corazón esté dispuesto a honrar a Dios sinceramente, ya sea en la naturaleza, en el hogar o en comunidad. Lo esencial es el vínculo espiritual. Los musulmanes, por su parte, adoran a Allah principalmente en las mezquitas, conocidas como masjid, aunque también pueden hacerlo en cualquier sitio considerado limpio según los estándares islámicos. El lugar más sagrado para el Islam es la Meca, en Arabia Saudita, donde nació Mahoma en el año 570 d.C., y donde se encuentra la Kaaba, el centro espiritual del Islam.
La Kaaba es una estructura cúbica de piedra granítica ubicada en la gran mezquita de la Meca. Está cubierta por un manto negro decorado con versos del Corán, y es el lugar hacia el cual se dirigen todos los musulmanes durante sus oraciones. Este acto de oración diaria fue establecido por Mahoma en el año 624 después de Cristo. Además, uno de los pilares fundamentales del Islam es el Hajj, una peregrinación a la Meca que todo musulmán con medios físicos y económicos debe realizar al menos una vez en su vida. El rito incluye caminar 7 veces alrededor de la Kaaba. Una de las diferencias teológicas más significativas entre estas dos religiones es la doctrina de la Trinidad, central en el cristianismo. Según esta creencia, Dios es uno, pero se manifiesta en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta unidad trina, también llamada hipóstasis, refleja la naturaleza divina en una comunidad eterna de amor. Aunque es difícil de comprender, muchos cristianos explican esta idea con analogías, como una empresa con 3 fundadores diferentes que comparten una misma visión y poder, aunque cada uno cumpla un rol particular dentro de la organización. Sin embargo, desde la perspectiva musulmana, la Trinidad contradice el monoteísmo puro. Para los musulmanes, Dios es uno y no tiene asociados. No aceptan que Jesús sea Dios ni el Hijo de Dios, sino que lo consideran un gran profeta, anterior a Mahoma. Según el Islam, el único digno de adoración es Allah, sin intermediarios ni divisiones. Mahoma es su último profeta, y su mensaje es considerado la culminación de las revelaciones divinas. Esta diferencia sobre la naturaleza de Jesús marca una separación profunda entre ambas religiones y sus visiones sobre Dios. Para los musulmanes, la noción de que Dios pueda dividirse en 3 personas es incompatible con su visión del monoteísmo absoluto. Consideran que la creencia cristiana en la Trinidad va en contra de la unicidad de Dios. Según el Islam, Jesús, conocido como Isa, fue un profeta importante, pero no el Hijo de Dios ni una encarnación divina. Solo Alá es digno de adoración, y Mahoma es su mensajero final, quien recibió la revelación perfecta y definitiva. Esta convicción se resume en la Shahada, la declaración de fe islámica que afirma la unicidad de Dios y el papel profético exclusivo de Mahoma. Otro punto clave de diferencia es el enfoque sobre las escrituras sagradas. En el cristianismo, el texto central es la Biblia, una recopilación de libros considerados inspirados por Dios. Esta colección abarca desde historias y genealogías hasta poesías y enseñanzas morales. Los cristianos creen que sus autores fueron guiados por el Espíritu Santo a lo largo de siglos. Estos textos reflejan la relación de Dios con la humanidad y ofrecen sabiduría espiritual, consuelo y dirección para vivir conforme a los planes divinos. La Biblia une a creyentes de distintas culturas bajo una fe compartida. Para muchos cristianos, la Biblia es también la historia de la redención humana. Los evangelios, por ejemplo, narran la vida, muerte y resurrección de Jesús, y explican cómo los creyentes pueden encontrar salvación a través de él. Se enseña que cada parte de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, tiene un propósito dentro del plan divino. La Escritura se considera como una guía viva, que revela el corazón de Dios y muestra el camino hacia una vida plena. Cada pasaje, aunque antiguo, se interpreta como relevante para los desafíos contemporáneos de la fe. El libro sagrado del Islam es el Corán, que según los musulmanes fue revelado por Dios, Alá, directamente al profeta Mahoma por medio del arcángel Gabriel. A diferencia de la Biblia, los musulmanes creen que el Corán fue dictado palabra por palabra sin intervención humana, y que por eso es perfecto e inmutable. No se le atribuye ningún elemento simbólico o personal. El término Corán proviene del árabe Qur'an, y puede traducirse como lectura o recitación. Originalmente fue transmitido oralmente y más tarde recopilado en textos escritos tras la muerte del profeta. Los primeros musulmanes preservaron los fragmentos del Corán en hojas de palma, huesos, piedras y memorias individuales.
Con el paso del tiempo, estos contenidos fueron organizados en un solo volumen conocido como el Corán actual. Este texto contiene las directrices divinas para toda la humanidad y se lo considera eterno, perfecto e inalterable. Muchos musulmanes afirman que el Corán continúa las enseñanzas esenciales de las escrituras judías y cristianas, incluyendo a personajes como Moisés y Jesús, pero con una interpretación final y correcta revelada a través de Mahoma. El Corán se compone de 114 capítulos, llamados suras, cada uno dividido en versículos conocidos como aleyas. Estos capítulos varían en extensión y tratan de temas morales, históricos, legales y espirituales. En su contenido se hace referencia frecuente a figuras como Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Juan el Bautista, María, llamada Mariam, y Jesús de Nazaret, todos reconocidos como profetas. Sin embargo, el papel de Mesías no recae en Jesús según el Islam, sino que se considera que Mahoma completa y perfecciona el mensaje divino como el último profeta. El entrelazamiento entre el Corán y textos judeocristianos ha generado múltiples debates académicos. Una de las preguntas más frecuentes es si el arcángel Gabriel enseñó a leer y escribir al profeta Mahoma, o simplemente le dictó las revelaciones. Esto resulta relevante porque, según la tradición, Mahoma era huérfano y analfabeto, lo cual es interpretado por muchos musulmanes como prueba de la autenticidad divina del Corán. Debido a esto, se considera que su lectura más fiel debe realizarse en árabe original, ya que muchas palabras y conceptos no tienen traducción directa en otros idiomas. El riesgo de perder el significado original es alto al traducir el Corán, pues su estructura y vocabulario árabe contienen matices complejos. Es por ello que se recomienda aprender árabe o recurrir a intérpretes conocedores de la lengua y de la teología islámica para una comprensión adecuada. Hasta aquí hemos abordado muchas diferencias fundamentales entre el Islam y el cristianismo. Pero antes de continuar, te animamos a ver nuestro video anterior sobre los orígenes del Islam y el papel del profeta Abraham, figura central en ambas tradiciones, venerado por su fe y obediencia. Según la tradición bíblica y coránica, Abraham fue llamado a sacrificar a su hijo como prueba de fe. La diferencia clave está en la identidad del hijo. En el cristianismo se cree que fue Isaac, mientras que en el Islam se sostiene que fue Ismael. De esta divergencia surgen las líneas genealógicas espirituales de cada religión. En el cristianismo, a través de Isaac nacen Jacob, Judá, David y finalmente Jesús. En el Islam, Ismael es el ancestro de Mahoma. Esta diferencia simboliza el punto en que ambas religiones toman caminos distintos en su visión profética. Otro punto importante es la figura de Jesús. En el Islam se acepta que Jesús de Nazaret nació de una virgen llamada María y se le reconoce como un gran profeta. Sin embargo, no se cree que sea el Hijo de Dios ni parte de la Trinidad. Mahoma es considerado superior a Jesús por ser el último y más completo de los profetas. En cambio, el cristianismo sostiene que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno de Dios, y que vino al mundo en forma humana para cumplir el plan de redención divina a través de su muerte y resurrección. Desde la visión cristiana, la crucifixión de Jesús es el eje central de la fe. Su sacrificio en la cruz es considerado el acto redentor que salvó a la humanidad del pecado. Sin este acontecimiento, el cristianismo pierde su fundamento, ya que se cree que la resurrección es la prueba de que Jesús venció a la muerte. Por el contrario, en el Islam, se sostiene que Jesús no murió crucificado, sino que Dios lo salvó y lo elevó al cielo. Esta diferencia en la narrativa sobre el destino de Jesús refleja posturas teológicas completamente opuestas sobre la salvación y el propósito de su vida. En cuanto a la salvación, ambas religiones presentan enfoques muy distintos. El Islam enseña que la salvación se alcanza mediante las obras, siguiendo estrictamente los mandamientos de Dios expresados en los 5 pilares del Islam. Estos pilares incluyen la shahada, la declaración de fe,
la Salat, las oraciones diarias hacia la Meca, el Zakat, la caridad obligatoria, el Saum, el ayuno durante el mes de Ramadán y la peregrinación a la Meca, el Hajj. Cada uno representa una forma práctica de vivir la sumisión a Alá y garantizar una vida piadosa. Los musulmanes deben realizar 5 oraciones diarias en momentos específicos: al amanecer, al mediodía, por la tarde, al atardecer y por la noche. Estas oraciones se hacen tras un ritual de purificación que incluye lavarse las manos, el rostro, los pies e incluso todo el cuerpo si es necesario. Las mezquitas cuentan con espacios especiales para este propósito. Las oraciones pueden hacerse en grupo o individualmente, pero siempre orientadas hacia la Meca. Este acto de devoción busca mantener una conexión constante y disciplinada con Dios durante todo el día. Otro pilar fundamental es el ayuno durante el mes de Ramadán, donde los musulmanes se abstienen de comer y beber desde el amanecer hasta la puesta del sol. Esta práctica simboliza la purificación del cuerpo y del alma, además de fomentar la empatía hacia los más necesitados. También está el Zakat, un acto obligatorio de caridad mediante el cual los musulmanes comparten una parte de sus riquezas con los pobres. Por último, el Hajj, la peregrinación a la Meca, representa la culminación del compromiso religioso, un viaje espiritual que todo musulmán debe realizar al menos una vez en la vida. En contraste, el cristianismo enseña que la salvación es un don gratuito de Dios, obtenido por la gracia y mediante la fe en Jesucristo. No depende de obras ni rituales, sino de reconocer que somos pecadores, arrepentirnos y confiar plenamente en el sacrificio de Jesús como el único medio de redención. Esta fe produce frutos en la vida del creyente, quien, por amor a Dios, busca hacer el bien, ayudar al prójimo y vivir conforme a la voluntad divina. Las buenas obras, aunque importantes, no son un requisito para obtener la salvación, sino una consecuencia de ella. Antes de finalizar este análisis, es importante señalar las diferencias en la estructura del liderazgo espiritual. En el Islam, los imanes lideran las oraciones y guían a la comunidad en las mezquitas. También existen otros títulos como Sheikh, Mufti o Mullah, según el contexto cultural. En el cristianismo, especialmente en las iglesias católica y ortodoxa, hay sacerdotes, obispos y pastores que dirigen el culto y administran los sacramentos. En muchas denominaciones evangélicas y protestantes, las mujeres también pueden asumir roles de liderazgo, predicar y ejercer funciones pastorales. Las celebraciones sagradas también difieren entre ambas religiones. El cristianismo conmemora la Navidad, el nacimiento de Jesús, el Viernes Santo, su crucifixión, y la Pascua, su resurrección. Algunos cristianos observan el sábado como día de descanso, mientras que otros consideran el domingo como el día del Señor. El Islam, por su parte, celebra el Ramadán, el Eid al-Fitr, que marca el final del ayuno, y el Eid al-Adha, la fiesta del sacrificio en honor a la obediencia de Abraham. Los musulmanes no celebran la Navidad ni la Pascua, pues no comparten esas interpretaciones sobre la vida de Jesús. Otra diferencia notoria está en las normas alimenticias y de vida. Mientras que muchos cristianos, especialmente en tiempos modernos, no siguen estrictas leyes dietéticas y pueden comer libremente incluso carne de cerdo, los musulmanes observan el régimen halal. Esto incluye la prohibición del cerdo y la necesidad de que los alimentos estén bendecidos de forma específica. En este aspecto, el Islam mantiene una cercanía con el judaísmo, cuyas leyes dietéticas kosher son igualmente estrictas. Estas normas son vistas como una forma de pureza espiritual y obediencia a los mandatos divinos. Por último, la posición de la mujer en ambas religiones también varía. En el Islam, las mujeres tienen derechos y responsabilidades claramente definidos, aunque las interpretaciones varían según el país y la cultura. En el cristianismo, especialmente en el catolicismo y la ortodoxia, las mujeres no pueden ser sacerdotisas. Sin embargo,
Muchas iglesias evangélicas y protestantes permiten que las mujeres sean pastoras, diaconisas y líderes espirituales. La participación femenina ha aumentado con el tiempo, reflejando un movimiento hacia la igualdad dentro de algunas denominaciones cristianas contemporáneas. Otra distinción clave está en la concepción del pecado original. El cristianismo enseña que todos los seres humanos nacen con el pecado de Adán y Eva, y que solo por medio de la fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz se puede recibir la salvación. Es un don divino, imposible de ganar con méritos propios. Por el contrario, el Islam no reconoce el pecado original. Cada persona nace pura y es responsable solo de sus propias acciones. La salvación se logra obedeciendo a Alá, haciendo buenas obras y cumpliendo con los 5 pilares. El juicio final se basa en el equilibrio entre lo bueno y lo malo. Hemos recorrido un largo camino en esta comparación general entre el Islam y el cristianismo. Es fundamental entender que dentro de cada religión existen diferentes corrientes y escuelas de pensamiento que pueden variar enormemente en sus interpretaciones. Sin embargo, este análisis ha intentado presentar una visión amplia de las creencias centrales y las diferencias esenciales. Si tienes opiniones o deseas compartir tus pensamientos, déjalos en los comentarios. Aquí no solo informamos, sino que también aprendemos juntos. Nos vemos en el próximo episodio de Secretos Bíblicos. Que Dios te bendiga.